Buenas tardes, mis amados. Eh, Nuevamente nos vemos en este mismo canal, en el aposento alto del cuerpo de Cristo. El día de hoy vamos a tocar la lección número 16, que habla sobre la sanidad de la vida. Recuerden que nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube, TikTok, como el que está viendo ahorita, es @ mi cuerpo de Cristo 237. Mensaje de púlpito, también lo estamos publicando por YouTube, @mi cuerpo de Cristo. Y nos pueden ver también en el atrio de oración, que son los días viernes a partir de las 4 de la tarde, que lo compartimos en EDRM. Entonces vamos a leer la palabra para iniciar de inmediato. Mateo 12, verso 29 al 30. Lo pueden leer desde el 25 hasta el 45, pero vamos a tomar referencia a 29 y 30. Y dice Mateo 12, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Y dice Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, como introducción, lo más importante en la sanidad de la vida es descubrir el ídolo. O sea, en lo que, vamos a decirlo de esta manera, lo que me hace reemplazar el culto, lo que me hace reemplazar prácticamente la palabra, lo que me hace reemplazar la vida de fe. Esos son los ídolos. También hay que observar cómo el entorno influye en mi vida, porque así como también tenemos cosas que nos hacen reemplazar la vida de fe, también el entorno puede influir en mi vida, bien sea positivamente o negativamente. Entonces, la única persona que puede vencer esto es Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios conmigo. Entonces, como contenido número 1, debemos salir para sanar, debemos salir del entorno religioso. Entorno religioso. Como referencia vamos a usar Mateo 16, versos 13 al 16. Yo voy a parafrasear. Aquí Jesús vino a la ciudad de Filipo y preguntó a sus discípulos, a los que estaban cerca de él. Él decía: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos conocemos que la respuesta, uno decía que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? La gente que estaba a su alrededor, la que estaba con Jesús, tenía una referencia de lo que era Jesús o de lo que era el Evangelio. Entonces, muchas veces tenemos ideologías por referencia de lo que para mí es el Evangelio, Jesús o el reino de Dios. Vamos a citar la cita bíblica, la famosa Juan 3, del 1 al 12. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunas citas bíblicas. Vamos a leer desde el 12. Y dice: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí. Está hablando de Nicodemo. Y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso el hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Sigue diciéndole Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué está viendo aquí? ¿Qué está respondiendo? ¿Cuál es el ejemplo que tomamos aquí? Nicodemo era un principal de los judíos, era uno de los más importantes en aquel entonces. Sin embargo, aún esta persona importante tenía una referencia de quién era Jesús. Bajo esa referencia, él caminaba o creía en Jesús. Le dice que sabemos que ha venido Dios como maestro, o sea, decir que Jesús era una persona que proclamaba la palabra, que no había nadie como él daba el mensaje. Sin embargo, cuando Jesús le dice que es necesario de nacer del agua y del espíritu, él no lo entiende. Muchas veces, cosas que conocimos del Evangelio, referencias que tuvimos desde antes de ser cristianos, por decirlo de esa manera, son cosas que se han quedado grabadas de nosotros. Y muchas de esas cosas son las que no nos permiten ver lo que realmente es conocer a Jesús. Entonces, muchas de esas ideologías, muchas de esas referencias nos hacen caer en el legalismo, en el misticismo, en la filantropía, y como decían los discípulos, en cualquier otro profeta. ¿Qué es el legalismo? Lo que dijeron de Jesús, Juan el Bautista. Si no te arrepientes, no puedes, o si no te arrepientes, Dios no se agrada de ti, por decirlo de esa manera. Es algo que es hecho determinadamente. Si no lo haces así, entonces Dios no se puede agradar de ti o no eres salvo. ¿Qué es el misticismo, Elías? Que si yo no siento, no veo la gloria de Dios, no veo cómo se manifiesta, entonces Dios no está conmigo. ¿Y qué es la filantropía? Las buenas obras. Yo realizo buenas obras para que Dios se agrade de mí, yo pueda alcanzar el cielo. Eso es filantropía. Y otras referencias de Jesús también existen otras. Es decir, lo que podemos conocer el día de hoy, las diferentes religiones que existen en el mundo, y todas de ellas hablan según de Jesús, pero están hablando de otro evangelio. Entonces, mis amados hermanos, para poder disfrutar de esta vida de fe, debemos salir del entorno religioso. Lo que pueda haber aún en mí y lo que me pueda manifestar o lo que pueda haber escuchado del entorno donde yo me encuentro, porque muchas veces esas cosas nos afectan y también nos hacen tener ideas de lo que realmente es la vida de fe. Por eso la gente no quiere saber nada del reino de Dios, porque como hay tantas referencias y nadie sabe llegar al punto, entonces uno habla de esto, uno habla de aquello, entonces si le hablamos de esto, entonces no están de acuerdo, entonces hay una diversidad. Y la diversidad, ¿sabe qué crea? Un conflicto. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es Jesús? Jesús es la persona, o es Dios, que vino en forma de hombre para resolver un problema que usted y yo, con el cual usted y yo nacimos. ¿Cuál es el problema? El problema del Edén, el problema de raíz. Ese problema está erradicando con toda la humanidad y Dios vino en Jesús, o vino en forma de hombre, como dice Juan 1.14, vino a resolver ese problema espiritual, pero además también nos hace recobrar lo que Satanás nos arrebató en el huerto del Edén. Entonces, para disfrutar eso y conocer esto, yo tengo que salir del entorno religioso. Número 2. Para tener sanidad de la vida, debo saber cómo ganar. Debo saber cómo ganar sobre mis ídolos. Y este punto le aturdirá, pero como veníamos hablando en la introducción, los ídolos no simplemente son los que adoran a una estatua, a algo, a una imagen.
Los ídolos es todo aquello que te quita la atención de Dios. O sea, todas aquellas cosas que para ti es un centro, todo lo que para ti es lo más importante, eso es un ídolo. Porque eso te quita, te hace una pared, un parámetro en cuanto a lo que realmente es vivir la vida de fe. Por eso que muchos cristianos dicen que la vida de fe es difícil. No es porque sea difícil, es que por causa de que todavía hay ídolos dentro de ti, entonces para ti se te hace imposible. ¿Qué dijo Samuel en Mizpa? Quiten los ídolos de medio, vuélvanse a Jehová y Jehová le dará la victoria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Derribar mis ídolos. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 8:2. ¿Qué dice Romanos 8:2? Vamos a leerlo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Que en mí hay escrito una nueva ley espiritual. Ya la ley que me condenaba, que es la ley del pecado, ya no está escrito en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en mi vida. Y al momento de aceptar a Jesús, mi condición cambia. Entonces ahí donde el creyente experimenta Gálatas 2:20. Ahora, cuando yo acepto a Jesús, recibo el Espíritu Santo, ya comienzo a tomar una nueva vida. Entonces, ¿cómo derribo los ídolos? Conociendo lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. ¿Cómo es eso, mi hermano? Bueno, conociendo quién soy hijo de Dios. Juan 1:12. ¿Qué tengo? El respaldo del trono, Filipenses 3:20. ¿Y qué puedo? Hacer lo que Dios me llamó a hacer. Evangelizar. Compartir el mensaje. Todo lo que me obstaculiza hacer esto es un ídolo. ¿Por qué? Porque me hace una pared, me frena, me hace como detenerme. Todo lo que me impide hacer lo que Dios me llamó a hacer es un ídolo, amados. ¿Cómo lo derribamos? Cambiando, entendiendo lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Es decir, descubrir lo que está en mí y al descubrirlo comienzo a orar con mi identidad, con lo que Dios me dio, comienzo a poseerlo y me dirijo hacia donde debo de ir. Esa es la forma de poder derribar los ídolos que aún puede haber en mi vida. Número 3. Debemos salir de las supersticiones. Debemos salir de las supersticiones. Primera de Corintios 10:20. Que vaya por favor la puerta. Primera de Corintios 10:20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Entonces, para salir de las supersticiones, tengo que yo descubrir qué es lo que me hacía entrar en superstición. La superstición es querer buscar, querer indagar en lo que yo no sé, en lo que no puedo ver. La superstición es todo aquello que me lleva a sentir, y si no siento, entonces no estoy dentro del Evangelio, no estoy dentro de Dios, no estoy siendo bendecido por Dios. La superstición es todo lo que me lleva a ser un parámetro, todo lo que me lleva a ser un rito, una tradición. Como también religiones triviales.
Entonces, mis amados, si todavía yo me encuentro anexado dentro de esto, entonces volvamos al punto 2. Debemos derribar los ídolos. ¿Cómo lo hago? Descubriendo cómo empezó, de dónde empezó eso, por qué yo tengo eso. Porque, amados, el Hijo de Dios no simplemente cree, se bautiza y listo. No, mi amado, ahí es que empieza el proceso de ser llamado Hijo de Dios, ser hecho Hijo de Dios. Entonces, para tener la sanidad de la vida, yo debo caminar por ese proceso. Yo debo cambiar, yo debo tomar ese punto de cambio. Porque cuando creímos en Jesús hay un punto de cambio. Ya mi destino comenzó a ser diferente. Ya el destino mío no es el de Satanás. Ahora el destino mío es el de Dios. Entonces, para disfrutar de esa vida tengo que salir del entorno religioso, derribar los ídolos que están en mí y salir del entorno, de todo lo que me lleva a ser supersticioso, a ser prejuicioso, a ser una tradición, todo un rito, toda una cultura, todo un parámetro. De todas esas cosas tenemos que salir. Entonces, el evangelio no es tanto para allá, sino también primeramente para acá y después para el campo. Por último, debemos sanarle el entorno. Vamos a leer Mateo 6, el famoso Mateo 6. Desde el verso 31. Y dice, al 34. Dice, no afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cómo esas cosas serán añadidas? Aquí te lo dice el verso 32. No simplemente recite el 33. Ve lo que te dice el 32. El 32 te dice que tu padre sabe de que tienes necesidad. Sabe de lo que tú necesitas. Sabe lo que estás pasando. Sabe lo que estás padeciendo. Sin embargo, si buscas primeramente el reino de Dios, si tienes como prioridad las cosas de Dios, todo lo demás comenzará a seguir. Esa es la vida de fe. Esa es la vida del Hijo de Dios. Entonces, debemos sanar las peleas. Lo que lo originó, el origen de las peleas. El origen de los conflictos hay que sanarlos también. Y las vanidades. Tanto como este y este tienen un origen. Nada ocurre por casualidad. Todo comienza con un origen, con una raíz. Entonces, ¿cómo inició la pelea? Tienes que descubrirlo. ¿Cómo comenzó el conflicto? Tienes que ir a la raíz. Si vas a la raíz, puedes saber cómo sanarlo. Pero si vas inmediatamente a lo macro y no vas a lo micro, entonces vamos a decir, vas a perder el tiempo porque estás buscando una solución donde no la hay. Primero tienes que ir a la raíz y de la raíz comienzas a sanar lo que te hace ser banal, lo que te hace ser conflictivo y lo que te lleva a los pleitos, a las peleas. Entonces, para conclusión, ¿dónde saco todo esto, mi hermano? Usted está hablando como que mucho y yo veo que no me está gustando el mensaje porque está hablando de otras cosas. Bueno, mi amado, entonces, ¿de dónde saco esto? Del origen. Aquí comenzó el primer fracaso del hombre. Luego erradicó
en la era de Nefilín. Y llegó como resultado Génesis 11, la era de Babel. ¿Cuál fue mi origen? Que todo comenzó sin Dios. Vemos que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos del mundo y eso trajo como consecuencia una vida o un éxito sin Dios. Es decir, rechazaron el evangelio y rechazaron a Dios. Quisieron ser mejor que Dios, pero al final el destino del hombre siempre es caer. ¿Por qué? Porque el hombre está dentro de un problema fundamental y ese problema fundamental lo lleva a vivir un destino sin Dios. Y si tu destino es sin Dios, entonces ¿cómo será tu futuro? Amado, el futuro no es bueno, no es próspero. Y si no es próspero, entonces ¿cómo queda tu linaje? Dentro de esto, entonces el hombre tiene un problema fundamental. Nacemos con un problema fundamental, con el pecado original que nos arrastra todo esto y además nos lleva a un destino sin Dios, que lamentándolo mucho, no es un futuro prometedor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos trajo la solución. Jesús el Cristo, Juan 14:6. Resolvió el pecado original, Romanos 8:2. Y cambió mi identidad, mi destino, primera de Juan 3:8. Aquí está el Evangelio. Empezó en un origen, pero debe terminar en Cristo, debe terminar en Dios. Todos los problemas deben terminar en Dios. Entonces lo que estoy hablando aquí no es una locura. Está dentro de la palabra, dentro de la Biblia, y esto es lo que nos enseña los 66 libros de la Biblia. Entonces culminamos, mis amados hermanos. Espero que hayan recibido gracia y esperemos vernos la próxima semana. Para sanar la vida tenemos que empezar por la raíz. Al empezar por la raíz, el trayecto o la trayectoria de mi vida comienza a sanar, pero eso lleva un proceso. El proceso es doloroso, pero si vamos confiados que Dios está conmigo, todo comenzará a ordenarse. Eso fue lo que hizo Dios en Génesis 1, 2 y 3. Manifestó la luz y comenzó a ordenar toda la creación. Eso es lo que hace hoy conmigo. Entonces oramos, Señor, gracias por esta palabra, que como creyentes podamos aplicar ese diagnóstico correcto hacia dónde debemos de ir, hacia dónde debemos buscar primeramente, para poder así poder experimentar la obra de tu palabra, que es la que trae sanidad a mi vida. Que como hijos de Dios podamos identificar el origen de todas nuestras circunstancias, pero al identificarla podamos aferrarnos a tu palabra y así que tu evangelio comienza a ordenarlo todo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por estar junto con nosotros y que por este medio muchas personas que nos escuchan en las redes sociales se puedan levantar como discípulos y puedan proclamar este evangelio que es ordenado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos en la próxima semana en este mismo canal y en este mismo medio. Bendiciones.